Muy bien, bueno, pues creo que ya estamos listos para iniciar. Entonces, pues vamos a comenzar. Antes que nada, Flor, pues muchas gracias por aceptar esta invitación a charlar con nosotros. Siempre estoy contento de verte. Y aquí también tienes algunos fans. Me lo han hecho saber. Y pues bueno, gracias también por aceptar compartir este tema valioso, importante y que aquí en en la comunidad de Mérida queremos pues darle estos meses que vienen como una importancia, ¿no? Hacer conciencia del valor de los compromisos en nuestro proceso de desarrollo de la comunidad. Entonces, pues, digo, ¿quieres que presente tu largo currículum o con No, eso es no, suficiente? no, no, ya, ya, ya. Olvídate, por favor. Bueno, así muy sencillamente, Floralicia es de la comunidad de Colombia, vive muy cerquita de Bogotá, tiene muchos años en CBX y por gracia de Dios hemos podido coincidir varias veces en algunas actividades de la CBX y puedo decir que es amiga cercana también, ¿no? Y bueno, pues aquí en la comunidad de Mérida estamos presentes en casa de mi suegra, que también es sebequiana de muchos años. En la comunidad de Mérida estamos representantes de las cuatro pequeñas comunidades que tenemos actualmente, ¿no? Y bueno, pues ya, aquí creo que sí nos ves, ¿verdad? Más o menos. Pues estamos Perfectamente. Sí, ahí muy veo bien, al fondo. muy Muy bien. bien. Pues bueno, adelante ya, te dejo platicar con nosotros. Y aquí estoy pendiente. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presente, por este tiempo hoy domingo, que normalmente estamos en otras actividades, pero dedicarle un rato a la escucha y a poder compartir. Me siento pues muy honrada y muy bendecida de poder estar con ustedes compartiendo un tema que realmente es muy bonito, muy hermoso, muy importante en nuestra vida de fe y de crecimiento. Y espero poder transmitirles a ustedes un poco de la importancia, la profundidad y el valor que tienen los compromisos en las CBX, ¿sí? Como decía Andrés, ya llevo varios años en la CBX, ya más de 2 décadas larguitas por ahí. Eh, y soy acompañante de ejercicios espirituales y hemos coincidido con Andrés en misiones, en espacios de formación y sobre todo para mí en el cariño y en la cercanía, en la confianza en la que hemos podido ir ¿A ti cuántos años tienen construyendo CBX? y fortaleciendo. No sé. Tiene muchos años. Ujú. ¿Tienen un micrófono abierto? Bueno, de pronto pedirles un cuidado a veces que nos olvidamos y se nos pasa, es una cuestión de que se nos pasa. Bueno, para empezar, quisiera pedirles que por un momento, por unos minutos, nos olvidemos de la palabra compromiso. ¿Sí? La palabra compromiso nos lleva a tener algunos sentimientos, a veces resistencias, o nos remite, en nuestro caso, a, a pensar en la formación, en las etapas de formación, en documentos, en las celebraciones de algunos de los miembros de nuestra comunidad, en requisitos, bueno, en fin. Y aquí es importante darnos cuenta que poder reducir todo este espacio con relación al compromiso, a esa palabra, pues nos perdemos de una gran parte de la importancia y el valor que tiene el compromiso. Y lo vamos entendiendo a medida que vayamos avanzando en esta charla. Quisiera hoy invitarlos a mirar más a fondo. Más a fondo, quiero decir esto que habláramos de la vocación. Empecemos por hablar de la vocación, porque nadie llega a un compromiso auténticamente porque tengo un itinerario de formación como pueden estar planteados en nuestras etapas de formación, porque tampoco yo lo elijo de una manera independiente, ¿sí? El verdadero compromiso comienza mucho antes todavía. Comienza cuando una persona descubre, casi siempre mirando hacia atrás, que Dios ha venido caminando con cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando hacemos esa mirada hacia atrás de nuestra historia,
descubrimos a ese Dios que ha estado presente en todo mi caminar, ¿sí? Entonces, haciendo conciencia primero de esta parte de la vocación, más adelante vamos a descubrir el compromiso porque es importante, ¿no? Porque, pero partimos de ahí. Y cuando una experiencia ya como la que tal vez ustedes tienen, tenemos varios de nosotros, ya es una experiencia madura, se fortalece, pues nace una pregunta distinta frente a este camino, ¿no? Ya no es la pregunta de quién quiere cumplir una tarea o quién está en la lista para cumplir la tarea de las etapas de formación, porque la pregunta ya se vuelve, aunque pareciera sencilla, una pregunta más profunda que es capaz de cambiarnos la vida, ¿sí? Y esa es la que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, ¿sí? Señor, ¿qué más quieres de mí? Esa pregunta se puede leer sencilla, pero es de una profundidad inmensa que nos lleva a transformar nuestra propia vida. Y pensando en San Ignacio, creo que por ahí fue la pregunta que en su momento San Ignacio tuvo que haberse planteado. Después de haber descubierto cuánto había hecho Dios por él, pues dejó de preguntarse únicamente qué quería hacer con su vida él, ¿no? Y comenzaría a preguntarse qué quería Dios de su vida, qué quería Dios de su vida. Y ese cambio, sin duda ninguna, le transformó la vida a Ignacio como no la ha podido transformar a muchos de nosotros. Y pienso que algo semejante en miembros de comunidad local, nacional y mundial, ¿no? Y así pudiéramos oír muchas historias con relación a eso. Eh, Porque el Señor nos ha regalado esto, pero también hemos recibido y nos ha podido que les estoy haciendo. Y, y habremos comprendido también el verdadero significado del compromiso en la CBX. Bien, pero toda vocación tiene una historia también, ¿no? Y para comprender la nuestra, un poco vale la pena regresar un momento al comienzo de nuestro propio camino. Entonces, les voy a pedir que por un momentico pregúntense, respóndanse en esta pregunta ustedes ahí y hagan memoria, hagan memoria. ¿Quién de ustedes recuerda cómo llegó a la CBX? Ese primer día, esa primera vez, ¿sí? ¿Cómo llegamos? ¿Qué buscábamos en ese tiempo? A lo mejor no buscábamos nada, ¿no? Tal vez atravesamos algún momento bonito o difícil, o no era nuestra intención ir a una comunidad o a ir a una reunión. Lo cierto es que probablemente ninguno imaginaba hasta dónde lo conduciría el Señor, ¿sí? Ahorita Andrés decía que su suegra lleva muchos años en la CBX. A lo mejor ese primer día tenía una idea, una motivación. Hoy en día pueden mirar atrás y ver toda una historia y un camino recorrido. Y cuando pues podemos compartir esas historias que a veces en momentos, por ejemplo, aquí en Colombia lo tenemos, no sé si ustedes lo tienen, en espacios del quién soy, cuando llega un miembro nuevo a una comunidad y nos invitan a algunos espacios a compartir ese quién soy, pues nos permite leer nuestra propia historia, ese caminar, ¿sí? En la CBX y pues vamos descubriendo incluso en esa lectura muchas cosas hermosas, ¿sí? Cada historia es diferente, pero todas comparten un mismo origen. No comenzamos con un compromiso, ¿sí? No comenzamos con un compromiso, comenzamos con un encuentro. Y ese encuentro lo hacemos con Jesucristo en unión de otros, ¿sí? En unión de otros. Porque una cosa sí es cierta y es que antes de que nosotros busquemos al Señor, Él ya nos está buscando. Él nos está buscando desde hace rato. A veces demoramos en escuchar su llamado, ¿sí? Antes de pensar en pertenecer a una comunidad, Él ya estaba preparándonos una comunidad, ¿sí? A la que estamos ahorita. A lo mejor algunos de ustedes ya han pasado de una o dos comunidades. Yo voy apenas por mi segunda comunidad. Y la CBX no apareció por casualidad tampoco en nuestra vida, ¿sí? Fue uno de esos caminos por los cuales el Señor quiso salir a nuestro encuentro,
Para nosotros fue la CBX, seguramente para otras personas han habido otros caminos donde el Señor se ha hecho propicio para poderlos encontrar y poderse encontrar con el Señor. En los principios generales, si ustedes seguramente lo han oído, se afirma, pues, especialmente en el principio general número 4, más adelante también lo vamos a retomar, dice que la comunidad está formada por hombres y mujeres que han reconocido a la CBX, en la CBX, perdón, su particular vocación, ¿sí? Y en esta expresión quisiera detenerme en la palabra reconocer. ¿Sí? Reconocer. Porque en este numeral, en este principio general, no se dice se inventó, ¿sí? En la CBX, o no se fabrica, o no se escoge. Se dice reconocer, ¿sí? Y eso es importante porque es como si descubriéramos un tesoro que el Señor ha preparado para nosotros. Encontramos ese tesoro. Y siempre ese tesoro, sin duda ninguna, es un don de Dios que se ofrece primero, ¿sí? Y cuando una persona descubre, pues ese regalo nace espontáneamente el deseo de responder. ¿M? Nos ha pasado sin duda ninguna. Y entonces surge una pregunta decisiva, ¿sí? Me van a escuchar muchas preguntas, si las pueden tomar por ahí, bueno, igual en la grabación quedará para que después las retomen, ¿sí? Si el compromiso nace, si no nace de una obligación que pudiéramos pensar en algún momento, la obligación de un requisito por cumplir un requisito, ¿sí? ¿De dónde nace entonces? ¿De dónde nace entonces el compromiso en la CDX? Entonces, los invito aquí a este punto que es importante, ¿sí? El origen del compromiso no es una exigencia. Con frecuencia pensamos que el compromiso es la última etapa de un proceso de formación. ¿Por qué? En las etapas de formación siempre aparece. Después del discernimiento de la vocación, terminamos con el compromiso tal. Después de tal, terminamos con el compromiso tal. Y al verlo así, como con distancia, sin duda ninguna, no es justamente lo más motivante y no es lo que más toca nuestro corazón porque no queremos ver o lo vemos de pronto en ese momento como si fuera una graduación de un proceso, ¿sí? Como si después de recorrer un camino llegara finalmente el momento de comprometerse de una manera dado por hecho, ¿sí? Sin embargo, esa no es la lógica del Evangelio, ni tampoco es la lógica de la CBX con relación a los compromisos. El compromiso no nace porque terminamos un itinerario. Eso sí es importantísimo tenerlo en cuenta y poderlo comunicar a nuestros hermanos cuando están en ese proceso, ¿sí? Nace cuando el corazón alcanza una certeza interior. Se mueve al interior de mi corazón. La certeza de que Dios ha venido actuando en nuestra vida. Ahí es donde nace pues ese origen. Y cuando esa certeza madura, aparece naturalmente el deseo de responder, ¿sí? No porque alguien lo exija, sino porque el amor siempre busca expresarse. Esas respuestas nos vienen justamente del amor. Y la espiritualidad ignaciana tiene una intuición muy profunda en ese sentido. El amor verdadero nunca permanece encerrado dentro del corazón, siempre termina traduciéndose en decisiones concretas, ¿sí? Estamos en la contemplación para alcanzar amor, siempre estamos movidos a la acción, ¿sí? A responder a tanto amor. Esas opciones de vida son esas opciones de vida que nos llevan a amar, a servir, ¿sí? No es por eso el compromiso no es un premio, no es una medalla la que vamos a recibir el día que proclamamos un compromiso, no es el reconocimiento de haber cumplido en un proceso de formación. Y sin duda ninguna es una respuesta libre, libre, la respuesta de quien puede decir con serenidad, Señor, he descubierto cuánto has venido haciendo en mi vida, ¿sí? Cuánto amor he recibido de ti, cómo lo voy a poner, cómo voy a devolver tanto amor recibido por ti. Entonces ahí cambia completamente la pregunta, ¿no? Ya no nos preguntamos, ¿estoy obligada a comprometerme? ¿Mm? La pregunta ya no va por ese sentido de la obligación, sino que ¿cómo puedo responder mejor a tanto amor recibido? Ya cambia totalmente la mirada con relación a eso y nos conduce justamente al corazón de la vocación.
Pero toda respuesta necesita un motivo profundo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente mueve a una persona a dar ese paso? ¿Mm? Y eso es precisamente lo que vamos a ver aquí en la siguiente. El por qué, el motor de nuestra vocación. Bueno, hasta aquí hemos recorrido un camino importante, ¿no? Hemos descubierto que toda vocación nace de una iniciativa de Dios y que el compromiso es una respuesta a esa historia de gracia, ¿sí? Pero ahora quisiera detenerme en esta pregunta todavía más profunda. ¿Qué mueve realmente a una persona a dar esa respuesta, ¿sí? Porque todos podemos admirar a Jesús. Todos lo conocemos, todos lo queremos, todos queremos vivir Jesús mente, ¿sí? Podemos sentir simpatía por el Evangelio, que nos mueve, que nos invita, que nos llama la atención. Incluso podemos participar durante muchos años en una comunidad, ¿sí? Pero llega un momento en que algunas personas descubren algo más, descubren que seguir a Jesús ya no es solamente una opción valiosa, ¿sí? Se convierte justamente en el horizonte del cual desean vivir toda su existencia y ese es el verdadero motor de la vocación. ¿Mm? En los principios generales se expresa también esta realidad con una sencillez, diría yo, extraordinaria, ¿no? Cuando afirman que la CBX está formada por hombres y mujeres que desean seguir más de cerca a Jesucristo y trabajar con Él en la construcción del reino. El principio general número 4, el primer párrafo del principio general número 4. Ahí está, reconociendo en esta comunidad su particular vocación dentro de la iglesia, ¿sí? Quisiera que nos fijáramos, ahí ustedes lo pueden ver en la pantalla, en el orden en el que está. Aparece primero Jesús, ¿no? Está también después la comunidad y está también después la misión, ¿sí? Todo lo demás encuentra sentido únicamente porque existe una relación viva con el Señor. ¿Mm? Y nuestra vocación no consiste en primer lugar en pertenecer a una organización, a la CBX o a otro movimiento, porque esto puede ser para cualquier otro movimiento de iglesia, ¿sí? Consiste en seguir a una persona y esa persona tiene un nombre propio, Jesús, ¿sí? Por eso el centro de nuestra vida nunca será el compromiso. El centro siempre será Cristo. La CBX es cristocéntrica, ¿sí? El compromiso será solamente la consecuencia visible de una relación que ha ido creciendo con el tiempo, en el caminar en la comunidad, ¿sí? Y cuando una persona reconoce que este camino espiritual, esta comunidad y esta misión son el lugar donde el Señor le llama a vivir, pues comienza a experimentar el deseo de responderle al Señor, ¿sí? Cuando todo eso se integra, porque no es una cosa por cada lado, es integral, todas nuestras dimensiones, pues el deseo de responder al Señor tiene otro sentido y otra dinámica, ¿sí? Entonces, esa respuesta, ¿m? Mm, puede ser más sencilla porque uno al final puede decir, Señor, pues lo poco que soy, lo poco que tengo, quiero también que forme parte de tu obra, ¿sí? Es decir, nos entregamos, nos disponemos. Y ahí está el corazón de toda vocación también, precisamente porque una vocación transforma la manera de vivir, ¿sí? Necesita también encontrar una manera concreta de expresarse. Y tal vez una pregunta que puede ayudarnos a comprender mejor este paso, si una vocación cambia profundamente la vida de una persona, es ¿por qué habría de permanecer escondida? ¿Por qué no se puede manifestar? ¿Sí? Perdón. Entonces, ¿qué le decimos al Señor y a la comunidad cuando proclamamos un compromiso? Recuerden ustedes ahí un poquito, los que ya tienen compromiso. ¿Qué le decimos al Señor, sobre todo y a la comunidad? Muchas veces entendemos que el compromiso es un acto entre Dios y la persona, ¿sí? Y decimos, yo me comprometo es con el Señor. Y ciertamente, pues existe una dimensión profundamente personal, porque el llamado es personal, es individual. Pero ese llamado, esa relación no termina allí, ¿sí? Cuando alguien proclama públicamente su compromiso, está diciendo mucho más que las palabras que están consignadas en una carta que leemos en el momento de la proclamación. Está compartiendo con la comunidad la certeza
que ha ido madurando durante tantos años, ¿sí? Por eso es importante escuchar con atención y desde el corazón a un hermano nuestro cuando está proclamando su compromiso. Porque él está diciendo, he reconocido el lugar donde el Señor me lleva a vivir mi vocación. Porque la vocación siempre comienza de esa manera personal, pero nunca está llamada a vivirse en soledad. Nunca, ¿sí? Dios llama a personas concretas, llama para formar parte de su pueblo a todos nosotros, para construir comunidad, para servir juntos con otros, ¿sí? Por eso el compromiso posee esa dimensión profundamente eclesial. No consiste en anunciar que hemos llegado a una meta, mucho menos es decir que somos mejores que otros. Consiste sencillamente en ofrecer el fruto de un camino. Ese es el momento de la proclamación del compromiso, ¿sí? Ofrecer un fruto. Por ejemplo, cuando recordemos pues en la Eucaristía, porque además el compromiso lo hacemos en el marco de una Eucaristía, en la Eucaristía llevamos al altar el pan y el vino, ¿sí? Y decimos siempre que es el fruto de la tierra y del trabajo del hombre o del trabajo humano. Pues bien, cuando una persona hace su compromiso, también lleva un fruto, el fruto de una historia de gracia, de un discernimiento, el fruto de una vocación que el Señor ha ido formando pacientemente, ¿sí? Porque a veces somos duritos. Entonces, con paciencia el Señor nos va trabajando. Y ese fruto no se guarda para sí mismo, no se guarda. Estamos llamados evangélicamente a no guardarnos esa gracia. Eso se ofrece primero al Señor en acción de gracias, ¿no? Y también a la comunidad, porque ella ha sido parte de esa misma historia. Entonces, el compromiso se convierte en una proclamación de fidelidad de Dios, ¿sí? La persona no está diciendo, miren lo que yo he logrado, está diciendo algo mucho más sencillo y mucho más verdadero. Miren lo que el Señor ha hecho en mi vida, ha hecho en mi vida, ¿sí? Y cuando una comunidad escucha ese testimonio, también ella recibe un regalo. Por eso la comunidad se alegra, celebra, festeja la proclamación de un compromiso, porque también recibe la confirmación de que Dios continúa llamando, ¿sí? Continúa formándonos discípulos. El compromiso no pertenece únicamente a quien lo realiza, ¿m? Porque no vamos a formar parte de estadísticas únicamente. Claro, se lleva la estadística porque hay que dar estadísticas, pero no es eso lo que es importante. Se convierte también en la alegría para todos, para la iglesia, para la comunidad, ¿sí? Para el pueblo de Dios. Porque una comunidad, una vocación confirmada fortalece la esperanza de todos. Cuando uno oye a un hermano que proclama un compromiso, se alegra el corazón. Y sería lindo que miráramos en esos momentos cómo de verdad nuestro corazón se siente calientito, ¿sí? Y todo esto quisiera ponerlo en una analogía que sin duda muchos de nosotros aquí la conocemos, que es la analogía del matrimonio, ¿sí? Ya entiendo que aquí tenemos en el auditorio parejas, matrimonios. Eh, Quedémonos con esa imagen del matrimonio, ¿sí? Siempre alguna imagen nos ayuda a entender y darle un sentido mayor y profundo a lo que queremos decir y en este caso al compromiso. Pensemos en dos personas ahí, ustedes que están ahí, yo en este momento ahí en el auditorio puedo pensar en Andrés y en Rosa, ¿sí? Dos personas que se aman, que han recorrido un camino juntos, que han compartido alegrías y dificultades, han aprendido a conocerse, a celebrar la vida, a perdonarse en situaciones a veces molestas o dolorosas, a sostenerse mutuamente en momentos difíciles. Y sin duda, nadie duda de que existe amor entre ellos. Yo no dudo, por ejemplo, que no exista amor entre ellos. Sin embargo, llegó un día en que desearon celebrar el matrimonio, ¿sí? ¿Qué cambia realmente ese día? ¿Qué cambió realmente ese día? Porque el amor no comienza en la celebración, ¿sí? El amor ya existía entre ellos. Lo que sucede es algo mucho más profundo y ahí es donde es importante poner la mirada. Ese amor que durante años fue creciendo en la intimidad de la pareja,
en la intimidad de Rosy y Andrés, que es el ejemplo que he puesto, ahora desea hacerse visible, ¿sí? Compartirse. Quería ser ofrecido delante de Dios, a Dios y delante de Él, a la comunidad, a la familia, a los amigos, a los miembros de la comunidad que estaban ahí, ¿sí? Querían decir públicamente, este amor ha llegado a una madurez que desea vivir con plena conciencia y fidelidad. ¿Mm? Eso es lo que celebra en últimas el sacramento del matrimonio. No crea el amor, lo confirma y lo hace visible. Y algo semejante pasa con nosotros con el compromiso en la CBX. El compromiso tampoco lo crea la vocación, ¿sí? La vocación ha venido creciendo silenciosamente desde hace mucho tiempo y ha sido alimentado por la oración, por el discernimiento, por nuestras experiencias de ejercicios, por la comunidad misma, ¿sí? Por tantas experiencias que el Señor ha ido formando para nosotros en el corazón. Entonces, llega un momento en que la persona puede decir con paz, he reconocido que este es el modo como el Señor me llama a seguirlo, ¿sí? Yo, por ejemplo, digo, yo no me veo en otro movimiento de iglesia, por más maravilloso y bello que sea. Para mí, la CBX es el camino que me lleva a Dios, que me lleva a Él, ¿sí? Y siento ese deseo de compartir esa certeza, no porque Dios necesite que escuchármelo, ¿sí? Ella conoce lo que hay en mi corazón, lo que hay en el corazón de ustedes. Lo hacemos porque nosotros necesitamos responder con libertad y porque la comunidad merece alegrarse con la obra de Dios, ¿sí? Esa obra que continua que Él viene realizando en medio de la comunidad en la que estamos, ¿sí? Por eso el compromiso es mucho más que esa ceremonia que a veces tenemos y que preparamos con mucha alegría y que es linda y que es bonita, ¿sí? Es mucho más que eso. Es una acción de gracias, es una acción de gracias y porque es algo que me hace más consciente, más libre, más disponible y más profundamente unida a la misión a la que el Señor me sigue llamando e invitando permanentemente. Entonces, pero si la vocación ya no se ve únicamente como una experiencia personal, y eso ya lo tenemos claro, surge entonces otra pregunta muy importante. ¿Qué cambia en nuestra manera de pertenecer a la comunidad? Oh. Y aquí, pues el carisma, ustedes seguramente lo han leído, lo han orado, no una vez, sino dos, tres, no sé cuántas veces, porque siempre volvemos a esas fuentes primarias. Eh, Quisiera insistir en la palabra personal, ¿sí? Personal, porque Dios nunca me llama de esa manera, de una manera anónima, anónima. Nos llama por nuestro nombre. Conoce nuestra historia, ha caminado con nosotros, hemos recibido unos dones que el Señor nos ha dado, nos acompaña en nuestra fragilidad. Sin embargo, hay algo que caracteriza de manera especial la espiritualidad en la CBX, ¿sí? Aunque la llamada es personal, nunca crece en aislamiento, y ya lo hemos dicho, siempre madura dentro de la comunidad. Y eso también es una consigna para nosotros. No por casualidad, sino porque ese ha sido el modo como Dios ha querido acompañarnos también, ¿sí? Los principios generales nos recuerdan que nuestra espiritualidad brota de los ejercicios espirituales y que se sostiene mediante la oración, el discernimiento, el acompañamiento espiritual, ¿sí? Nuestros ejercicios espirituales, pues, tenemos en nuestro carisma ese principio de que es la fuente de nuestra espiritualidad y estamos llamados a vivir por lo menos una vez en el año, vivir la experiencia de los ejercicios. Es decir, la vocación no se alimenta únicamente de nuestras fuerzas. Crece gracias a una de todas estas relaciones que el Señor va tejiendo pacientemente alrededor de nosotros, ¿no? Si cada uno mira su propia historia, seguramente descubrirá muchos rostros, un acompañante, un guía, un compañero de camino, ¿sí? Entonces recordemos un poquito y traigámosla a nuestra memoria de manera agradecida, ¿sí? Esas personas, esos rostros, ¿sí? Quienes han sido esos compañeros y compañeras que el Señor ha puesto en mi camino para sostener mi vocación.
A veces nos olvidamos de dar gracias al Señor por eso, por esa gracia, ¿sí? Porque es una gracia en nuestra vocación. Alguien creyó en algún momento en nosotros cuando eh, dudábamos de ese encuentro con el Señor, ¿no? Nos animó seguramente. Y nuestra vocación, la de cada uno, también lleva impresa la historia de muchas personas, de muchos hermanos y hermanas. Y eso despierta espontáneamente la gratitud, la gratitud. Porque nadie puede decir honestamente, he llegado hasta aquí solo. Por lo menos, no un miembro de la CBX puede decir eso. Todos hemos sido acompañados, sostenidos en la comunidad. Hemos recibido mucho más de lo que imaginamos. A veces ni siquiera somos conscientes de eso, ¿sí? Y cuando una persona descubre eso, pues comienza a mirar la comunidad de una manera diferente. Ya no considera simplemente la comunidad como ese lugar donde nos reunimos. No, empieza a reconocerla como el lugar donde Dios ha ido formando su vocación. Mi vocación se sustenta y se sostiene en la comunidad, ¿sí? Y esa conciencia cambia profundamente la mirada de pertenecer a la comunidad porque uno cuida aquello que ama realmente y ama aquello donde ha descubierto la presencia de Dios, ¿sí? Si uno es consciente de esa presencia de Dios en mi vida, en algo y no lo amo, pues qué pena, qué pesar, ¿sí? Y si la comunidad ha sido el lugar donde el Señor ha hecho crecer nuestra vocación, entonces vale la pena preguntarnos algo más todavía. ¿Qué significa pertenecer a la comunidad? ¿Sí? El dónde es importante, el dónde. Con frecuencia, pues pensamos que la vocación vive únicamente en el corazón mío, ¿sí? Esta es mi vocación. Esta es la vocación que yo he encontrado para mí. Entonces, hablamos muy en singular, ¿sí? Y en parte, pues es verdad, porque la he descubierto en esa relación con el Señor, ¿sí? Allí nace, allí se escucha y se discierne en mi corazón. Pero la experiencia de la CDX nos enseña a algo más. Toda vocación necesita un lugar donde crecer, ¿sí? Y ese lugar es la comunidad justamente. En el principio general número 4 que ven a ustedes ahí afirma que nos reunimos en comunidad para integrar toda nuestra vida con la fe y prepararnos mejor para el servicio apostólico, ¿no? Y no pertenecemos entonces a una idea, no, pertenecemos a una comunidad concreta, con nombres, con historias, con fuentes inspiradoras, con una espiritualidad, ¿sí? Con fortalezas, también con limitaciones. Precisamente allí el Señor continúa formándonos en esta comunidad, porque no somos perfectos, ¿sí? Estamos en permanente crecimiento, en permanente camino de mejora, ¿sí? Por eso el compromiso incorpora una dimensión nueva. Ya no significa solamente quiero seguir a Jesús, ¿sí? De esa manera simple y sin el trasfondo. Ahora también significa quiero seguir a Jesús con ustedes, ¿sí? Como lo podemos ver ahí en el principio general número 7. Estas son referencias, ¿no? No es textual la cita del principio general, ¿sí? También porque la comunidad deja de ser únicamente un lugar donde recibimos. A veces encontramos compañeros de comunidad cuando no han entendido realmente en dónde están, donde la comunidad es para recibir, ¿sí? La comunidad también se convierte en el lugar donde somos llamados a aportar, a aportar. Nuestra oración fortalece el camino común, por ejemplo. Nuestro servicio ayuda a la misión. Nuestro testimonio anima a otro. Así estamos aportando, ¿sí? Y cuando llega el cansancio, pues las dudas o las dificultades, también descubrimos que la comunidad hace para nosotros aquello que solo difícilmente podríamos hacer. Nos sostiene, nos acompaña, discierne con nosotros, nos recuerda el horizonte cuando lo perdemos de vista. Y eso significa pertenecer, pertenecer, ¿sí? El dónde crece nuestra vocación. No únicamente para recibir el apoyo de la comunidad, también asumir la responsabilidad de contribuir a su crecimiento. Esa es otra responsabilidad. Somos corresponsables de contribuir en su crecimiento.
no como una carga, no podemos ver la comunidad como una carga, no como una obligación, sino como una consecuencia natural del amor, ¿sí? Del amor. Porque toda vocación madura termina convirtiéndose también en una corresponsabilidad, ¿sí? En todo sentido, no solamente desde lo espiritual, no solamente desde lo bonito, no solamente desde aquello que me llena de gozo y de alegría y me enamora. Claro que eso es bueno, todo eso es bueno, pero también tenemos cosas concretas en la comunidad que se hacen materiales, ¿sí? Las responsabilidades y los roles dentro de una comunidad, el acompañar a nuestros hermanos cuando asumen una misión y los enviamos, en la corresponsabilidad financiera a la que estamos también llamados, invitados para sostener la comunidad, ¿sí? Entonces, ahí también se da una corresponsabilidad. ¿M? Y entonces también podemos preguntarnos, eh, ¿cómo puedo cuidar este regalo que Dios ha puesto en mi vida? Es bueno preguntarnos eso. Estoy haciendo lo que me corresponde, lo que estoy llamada, pero no por obligación, vuelvo y reitero, sino desde el amor mismo y desde la conciencia de la importancia que tiene la comunidad para ayudarme a crecer y fortalecer mi vocación, esa vocación que he descubierto con el Señor y que he ido fortaleciendo a través de muchos medios, pero siempre acompañado de mis hermanos en la comunidad. Y pasando a otra imagen muy sencilla también, que nos ayuda a expresar esto, y tal, seguramente ustedes la habrán escuchado y la habrán visto, hasta la habrán utilizado en algún espacio. La dinámica del fuego compartido. Perdón. Alguna vez hemos ido a un asado, una parrillada, o hemos tenido alguna dinámica de fogata en alguna experiencia de ejercicios, ¿sí? Y hemos podido constatar que mientras las brasas permanecen unidas, el fuego se mantiene, conserva pues su fuerza. Podemos sentir el calorcito si es en una parte fría, tenemos algo de luz que se destella pues de las llamas, hay vida, ¿sí? Hay vida, pero no es sino que con un palito separemos los, los carboncitos, las ramitas, los tronquitos, ¿sí? Y al principio puede que se sostenga un poquito el calorcito y la llamita, ¿no? Sin embargo, poco a poco, pues comienza a apagarse. Esa es una realidad. Empieza a perder la fuerza, porque esa es la naturaleza, ¿sí? Sino porque también debemos entender, ¿sí? Que aislarnos, pues también enfría no solamente en el caso del carbón, del fuego, sino también nuestro corazón. Y algo semejante nos puede ocurrir a nosotros también. Todos necesitamos esos espacios de silencio, sin duda ninguna, ¿sí? De intimidad personal, individual. Necesitamos la oración personal, el examen, el acompañamiento espiritual, pero también necesitamos el calor de la comunidad, porque hay momentos en que por nuestras propias fuerzas, ¿sí? Necesita pues apoyarse en nuestra fe, la fe que tenemos en los demás, en los demás. Y cuando uno atraviesa una noche de esas oscuras espiritualmente, otro mantiene viva la esperanza, ¿sí? Cuando logramos abrir nuestro corazón, otro viene y nos alimenta esa esperanza. Cuando alguien duda, en algunos momentos hemos dudado, y no solamente nosotros en la comunidad, nosotros vemos en nuestros amigos y hermanos jesuitas también cuando están en crisis, ¿sí? Entran esas dudas de fe. Otro ayuda a sostener, lo otro le ayuda a ver la claridad de la presencia del Señor, a discernir, ¿sí? Y entonces cuando uno se siente débil, y lo hemos seguramente experimentado, yo lo he experimentado, pues la comunidad mm, nos recuerda que el Señor sigue caminando con nosotros. Él está con nosotros, ¿sí? Por eso la comunidad no es un complemento de la vocación, no. Es uno de los lugares donde Dios la sostiene y la hace crecer, ¿sí? Repito, la comunidad no es el complemento de la vocación, es el lugar donde Dios ahí acontece y nos sostiene.
y nos ayuda a crecer y fortalecer nuestra vocación. ¿Sí? Y aquí aparece pues una consecuencia muy concreta del compromiso. Comprometerse, ¿sí? Significa también decir y decidir cuidar ese fuego común, ese fuego de la comunidad, estar presente, escuchar, servir, discernir en comunidad. ¿Sí? Entonces, asumir con alegría la responsabilidad que la comunidad nos necesita, ¿sí? Es una realidad, porque yo soy parte también de ese beneficio, ¿sí? Y, eh, y esa gratitud termina convirtiéndose en una forma concreta de amar. Así podemos aprender a amar a nuestros hermanos de comunidad, porque amar al otro, al hermano de mi comunidad particular, es toda una vocación, pero eso es otra charlita sobre la vocación de la hermandad en la comunidad, cómo nos podemos ir reconociendo hermanos en el Señor. Eso es una vocación que se trabaja también y se construye y se fortalece diaria y cotidianamente, porque solamente desde el amor, y eso lo sabemos, podemos ir transformando nuestro corazón y ver al otro, a mi hermano, muy desde el corazón en esa hermandad que nos da el Señor, aunque no sea un hermano de sangre. ¿Sí? Bueno, pero si la comunidad mantiene vivo el fuego de nuestra vocación, entonces surge la pregunta todavía mucho más profunda. ¿Qué va transformando ese fuego en nuestra propia manera de vivir? ¿Mm? Decimos que en la CBX tenemos un estilo de vida ignaciano. Eso lo escuchamos también y lo sabemos y queremos y deseamos vivir de esa manera, ¿sí? Entonces, hasta ahora hemos hablado del origen, de la vocación, de la comunidad, del compromiso, muy como esa consecuencia de, ¿sí? Y entonces este es un pasito más, porque el compromiso no cambia únicamente nuestra relación con las CBX, no, no, no. Va transformando lentamente nuestra mirada, ¿sí? La manera de mirar nuestra realidad y de estar en ella, y de estar en ella. Y quizás ese sea uno de los regalos más grandes de la espiritualidad ignaciana, ¿no? San Ignacio nunca quiso formar simplemente personas generosas, ¿no? Quiso formar discípulos capaces de mirar el mundo con los ojos de Cristo. Por eso los ejercicios espirituales no son solamente pues una experiencia intensa de oración, de encuentro íntimo con el Señor. Son una escuela justamente para aprender a vivir. ¿Sí? Nos da las herramientas para aprender a vivir de una manera particular también, ¿sí? En los principios generales nos recuerdan que los ejercicios, pues, son esa fuente, justamente, esa fuente específica de nuestra espiritualidad. ¿Y a qué nos lleva eso de los ejercicios? Pues todos sabemos aquí, a buscar la voluntad de Dios en las circunstancias concretas de nuestra vida. En otras palabras, disponernos para cualquier deseo de Dios, ¿sí? Para ese buscar y hallar la voluntad de Dios es eso, disponernos. Y no solamente para aquellos que coinciden con nuestros propios planes, porque a veces buscamos son los nuestros, ¿no? Sino también para los que nos sorprenden, para los que a veces no nos gusta mucho, nos incomodan, ¿sí? Para aquellos que nos sacan de nuestros espacios seguros, ¿sí? Ese es en el fondo el gran aprendizaje de la vocación ignaciana. Poco a poco dejarnos de preguntarnos únicamente, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Mm? Que es una pregunta muy importante y profunda que en algún momento nos la hemos hecho, sobre todo cuando vamos empezando nuestra juventud o nuestro inicio de carrera universitaria, ¿sí? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Me quiero casar? ¿No me quiero casar? ¿Quiero conseguir plata? ¿Quiero tener esto o aquello? ¿No? Y ya con estas, con lo que les decía antes, pues comenzamos a preguntarnos de otra manera. Es, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Sí? Y parece una diferencia pequeña, ¿no? Pero esa pregunta cambia completamente nuestra vida, nuestra existencia, nuestra mirada en nuestro entorno, en nuestros contextos, en nuestra realidad. Porque ya no soy yo quien ocupa el lugar principal, ¿sí? Es Cristo mi centro. Y cuando
Cristo ocupa ese centro, también comienza a ordenarse de otra manera nuestras decisiones. Las decisiones en la familia, las decisiones en el trabajo, en el uso del tiempo, ¿sí? En los servicios que podemos ofrecer, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el compromiso expresa precisamente el deseo de continuar aprendiendo esa manera de vivir, ¿m? De discernir, de acoger la invitación de amar y servir, ¿sí? Porque no es decir, yo soy de la CBX, conozco el carisma, ¿sí? Y ya, eso es todo. No, somos en continuo crecimiento y dinamismo, ¿no? Pero una vocación que transforma la vida nunca permanece encerrada en uno mismo, ¿sí? Siempre termina abriendo el corazón hacia los demás. Entonces, ¿hacia dónde nos conduce el Señor cuando abrazamos una vocación? Es otra de las preguntas. Hay una convicción que ha ido creciendo en mi paso con los años y en la comunidad, ¿sí? De que Dios nunca llama a una persona eh, porque es así, porque así, ¿sí? Siempre la llama porque me llama para alguien más. Él no me llama para mí misma, ¿sí? Me llama para alguien más. Siempre me llama para la misión. Por eso toda vocación auténtica termina desbordándose, ¿sí? Sacando de nosotros todo ese potencial que hay en nosotros. Y lo que comenzó con una experiencia profundamente personal, cuando voy descubriendo esa relación con el Señor y descubriendo mi vocación, termina convirtiéndose en un servicio para otros. ¿M? Y eso creo que todos podemos dar un ejemplito de eso. Sin duda, no dudo que todos los que estamos aquí podemos dar un ejemplo de ello. Y eso también forma parte del sentido del compromiso, ¿sí? Cuando una persona hace visible su vocación, no solamente está diciendo, he encontrado mi camino, también está diciendo, pueden contar conmigo, porque de una u otra manera yo estoy contando con el otro, ¿sí? Es una expresión de disponibilidad, pero una disponibilidad ¿para qué? Justamente, y lo sabemos, para la misión, para la comunidad, para dejarse enviar allí donde el Señor necesita su colaboración. Por eso me gusta pensar que el compromiso no consiste únicamente en afirmar una pertenencia, ¿sí? Consiste también en asumir una responsabilidad compartida, no como quien acepta la carga, como ya lo había dicho, sino como quien responde agradecidamente al don recibido. Y eso se traduce en gestos muy concretos, en participar de nuestros espacios, en asumir con responsabilidad la participación en la reunión comunitaria, en acompañar y acompañarnos, en estar disponibles para servir, en acoger un discernimiento al que estamos llamados en la comunidad o en, qué sé yo, en nuestros espacios, en la familia, lo que sea. ¿Sí? En aceptar, como ya les decía antes, algunos cargos cuando la comunidad lo necesita, hacernos disponibles para el servicio a la comunidad, ¿sí? Porque servir o cuando estamos llamados a la misión no es allá afuera también. Allá también vamos, pero miremos a nuestro alrededor, a nuestro metro cuadrado, ¿sí? Y desde luego, sostenerla también con generosidad, cada uno según sus posibilidades, porque toda misión necesita personas disponibles y también medios concretos para desarrollarse. Ahí de pronto podría volver a decir que es poner nuestros medios, nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros medios que el Señor nos ha dado para que la misión sirva, incluyendo la corresponsabilidad financiera, ¿sí? Porque ese es un tema difícil también, pero hay que entenderlo también desde esa perspectiva. Pero todo eso nace, sin lugar a dudas, desde el amor, ya lo veníamos mencionando desde antes. Porque el amor siempre busca hacerse responsable de aquello, de lo que uno ama, siempre, siempre, siempre. Y aparece una pregunta mucho más fecunda, diría yo. ¿Cómo puedo colaborar para que esta comunidad siga siendo un lugar donde otros descubran también su vocación? ¿Mm? Ahí nos hacemos responsables de mucho, ¿sí? No solamente de cómo fortalecer la comunidad, sino de cómo la comunidad ayuda a que otros puedan descubrir esa relación
íntima y personal que tiene con el Señor, que lo lleva a descubrir una vocación en la iglesia. Y ahí estamos llamados a la promoción vocacional de nuestra vocación, la promoción vocacional en la CBX, ¿sí? Bueno, pues hasta ahora hemos ido recorriendo un camino que va desde la llamada hasta la misión. Vamos aquí hasta la misión, ¿sí? Pero todavía queda una dimensión esencial que nos la da la espiritualidad ignaciana, ¿sí? Y es aprender a mirar toda la realidad con los ojos de Cristo. Y eso es precisamente lo que nos vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva. La libertad, el cómo, nuestra lente para mirar, para mirar. Y podríamos preguntarnos qué va produciendo este camino en la vida de una persona, ¿sí? Cómo vamos caminando? Porque la vocación, pues ya dijimos, no consiste únicamente en cosas distintas, no, consiste sobre todo en llegar a ser una persona distinta. No son cosas externas, soy yo que me transformo y voy cambiando y tal vez yo no percibo, pero otros sí me ven de manera distinta. ¿Sí? Y lo hemos escuchado a veces cuando una persona ha hecho toda la experiencia de los ejercicios y en su familia a mí me le dice, oye, estás distinto, ¿no? Estás distinta. Es como si fueras otra persona. Pues la vocación nos mueve también a eso, ¿sí? Todo va junto. Y eso es el mayor de los regalos de nuestra espiritualidad ignaciana cuando los ejercicios espirituales transforman nuestra vida, ¿sí? Y nos ayudan a ese proceso de transformación interior que nos hace libres, libres para amar, libres para servir, libres para dejarnos conducir por Dios, ¿sí? Se trata de una libertad mucho más profunda. La libertad de quien ya no necesita aferrarse a sus propios planes porque ha descubierto que los sueños de Dios son siempre más grandes. Y en esos estoy yo, en esos estoy yo, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en un momentico en San Ignacio, ¿sí? Su vida cambió cuando dejó de preguntarse qué quería hacer con su futuro y aquellas ideas que él tenía. Y ya cuando va tomando pues mayor conciencia y va entendiendo otra dinámica, empieza a preguntarse qué esperaba Dios de él, ¿sí? Y esa actitud sin duda ninguna pues lo fue transformando, lo fue cambiando su existencia. Y ese mismo aprendizaje continúa en cada uno de nosotros, ¿sí? De una u otra manera. Poco a poco aprendemos a mirar nuestras decisiones desde otra perspectiva. No preguntamos únicamente qué nos gusta más, sino qué conduce más al amor, al servicio, a la construcción del reino. ¿Sí? Y es ese Magis ignaciano que no se trata de hacer más cosas, sino de buscar aquello que más responde al amor con el que Dios nos sigue llamando cada día. ¿Sí? Cuando esa manera de vivir comienza a hacerse habitual, comprendemos que la vocación ya no es solamente un momento de nuestra historia, es transversal a nuestra historia, a nuestra vida, ¿sí? A la mirada hacia esa historia, al presente que vivimos y a la mirada del futuro también. Se convierte en ese modo como queremos vivir toda la vida. Y entonces descubrimos que responder al Señor no significa llegar a una meta, sino que significa permanecer disponibles para seguir el camino con Él, porque todos los días tenemos algo que aprender, todos los días tenemos algo que transformar. Este es un camino permanente hasta el último día de nuestros días, ¿sí? Y precisamente porque la vocación permanece viva, también necesita seguir creciendo permanentemente. Y eso, pues, en esa dinámica nos ayuda a comprender mejor el compromiso. Con frecuencia escuchamos, pues parte del tema es este, ¿no? Hablar del compromiso temporal y el compromiso permanente como si fueran dos clases distintas de vocación, ¿sí? Lo he escuchado yo. Pero en realidad no es así. No existen dos vocaciones. Existe una misma llamada de Dios que continuamente va creciendo con el paso del tiempo, con el paso de los años. Y eso tiene otras implicaciones para que eso se vaya dando. Y ya lo habíamos mencionado, la comunidad, la vida espiritual, la formación, todo eso forma parte para que eso siga creciendo y siga dándose claridad con relación a la vocación. Y podemos comprenderlo mejor
con una imagen que también les propongo. La imagen de un árbol, ¿sí? Pensemos en un árbol. Nadie espera que un árbol dé fruto al mismo día en que lo sembramos, ¿no? Primero, pues se siembra la semillita, echa raíces, después fortalece el tronco, va creciendo, se fortalece, más adelante aparecen las ramas, las hojas, las flores y finalmente dan los frutos. Pero eso tampoco fue solito. Eso se fue dando también le echamos agüita, le ponemos buena tierra, buen abono, la buena luz, bueno, todo lo que requiere el árbol. En ningún momento deja de ser el mismo árbol, ¿sí? Desde el momento en que yo voy a sembrar este árbol de naranja, es un árbol de naranja, pero vi fue una semillita desde el comienzo, pues simplemente va alcanzando una mayor plenitud a medida que va creciendo. Y algo semejante sucede con nosotros en nuestra vocación, ¿no? Dios no deja de llamarnos después de nuestro primer sí, ¿sí? Al contrario, todo lo contrario. Cada respuesta abre la posibilidad de una respuesta todavía más libre, ¿sí? Y el Señor cada vez nos vive pidiendo más. Eso como que nos dice, el que tiene más se le pide más, ¿no? Por eso el compromiso nunca puede entenderse como el final de un camino. Es una expresión del momento de madurez que vive una vocación. Y precisamente porque esa madurez puede seguir creciendo, la CBX reconoce dos maneras de expresar públicamente una misma llamada. No porque existan cristianos de primera y segunda clase, no, sino porque Dios continúa formando pacientemente a quienes llaman, ¿sí? Entonces, a veces podemos pensar que, los que tenemos compromiso permanente somos más virtuosos. Cuidado, esa no es, no. No nos da estatus o nivel el temporal con relación al permanente. Comencemos entonces con el compromiso temporal, ¿sí? Yo no le voy a decir las etapas ni le voy a mencionar nada de esas cosas, no. Ese no es el tema de la charla del día de hoy. Ya creo que todos sabemos en qué punto nos sale y termina con el compromiso temporal y termina con el compromiso permanente. No. Su nombre podría llevarnos a pensar que se trata de algo provisional, ¿no? Temporal o algo que está por completarse, ¿sí? Sin embargo, expresa exactamente lo contrario. Expresa una respuesta auténtica, plenamente sincera, correspondiente al momento que vive la persona, ¿sí? Quien realiza el compromiso temporal no está diciendo, ya terminé mi proceso, tampoco está diciendo, todavía no estoy convencido, estoy a medias, vamos por la mitad del camino. No, está diciendo algo mucho más hermoso y es, he descubierto que el Señor me llama por este camino y deseo responderle con toda libertad, esa libertad que hoy tengo. Es así de contundente el compromiso temporal. Ese primer, ese primer compromiso que proclamamos después de este camino que me ha llevado y me ha conducido al Señor, ¿sí? Tenemos que entender que toda vocación necesita tiempo para seguir echando raíces, ¿no? La vida traerá nuevas alegrías, nuevos desafíos, nuevas responsabilidades y también nuevas oportunidades para confirmar ese llamado, porque el compromiso temporal no queda en el día en que lo proclamamos, no. Eso sigue creciendo, se sigue alimentando, se sigue fortaleciendo y se sigue confirmando ese llamado, ¿sí? Por eso el compromiso temporal no expresa inseguridad, ¿no? Expresa justamente la humildad de reconocerme en camino, en proceso. La humildad de quien reconoce que Dios todavía continúa formando mi corazón, transformándolo. Y eso tiene un enorme valor, porque en la espiritualidad ignaciana nunca dejamos de aprender, eso lo sabemos todos, nunca dejamos de discernir y siempre tenemos cosas para discernir y nunca un discernimiento es lo mismo, nunca dejamos de crecer en la fe, ¿sí? La comunidad, por su parte, tampoco permanece como una simple espectadora. Se compromete a seguir acompañando, a seguir orando, a seguir ayudando a discernir a este hermano nuestro que ha proclamado su compromiso temporal, ¿sí? Entonces es dinámico permanentemente. Y es esa fortaleza grande que tiene el compromiso temporal cuando mm, tomo la decisión porque estoy convencida y hago visible ese amor
tan grande que tengo y que he descubierto y que confirmo de mi amor por el Señor, ¿sí? Es así de maravilloso el compromiso temporal, ¿sí? Y con el paso de los años, esa misma vocación puede alcanzar una estabilidad cada vez mayor. Y entonces aparece esa nueva forma de responder, ¿sí? La misma vocación, el mismo llamado, pero dos maneras de expresarla. Entonces, vamos por el compromiso permanente. Esto no significa, el compromiso permanente no significa que una persona ame más al Señor que otra. No. No significa que haya terminado de crecer, tampoco, ya lo dijimos, eso es dinámico hasta el último día de nuestros días. Seguimos siendo discípulos durante toda la vida. Después de un largo camino de oración, de discernimiento, de misión y de vida comunitaria, la persona, esa persona que ya había hecho antes todo ese proceso, que decide proclamar su compromiso temporal, pues llega a reconocer con profunda paz, más todavía, que de este modo, como desea eh, seguir a Jesucristo, pues es mucho más fuerte y se quiere disponer toda, ¿sí? Y no habla desde la emoción del momento, porque esto no es una ocasión, un momento de efervescencia, no. Habla desde una historia, un proceso o un camino recorrido, desde una experiencia confirmada por el tiempo, ¿sí? Por eso el compromiso permanente es sobre todo un acto de confianza, confianza en la fidelidad de Dios, porque quien lo realiza sabe que el futuro seguirá trayendo cambios. Eso no lo exime de nada. No hemos encontrado ya el apartamentico que me corresponde a mí al lado del Señor allá en el cielo. No, sí, todavía seguimos en camino, ¿sí? Este compromiso no descansa sobre la fuerza de la persona, no descansa en mis propias fuerzas, descansa sobre la fidelidad de Dios, en esa confianza, en la presencia, en el sostenerme, el contenerme, en la fidelidad de Dios. Y la persona pues simplemente responde diciendo, confío más en tu gracia que en mis propias capacidades, ¿sí? Y esa quizás sea pues de las expresiones más bellas de la espiritualidad ignaciana cuando decimos, toma Señor y recibe, ¿sí? La oración de la entrega total. Esa oración que a veces, que nos hemos aprendido, pero que en la profundidad es una entrega tan desafiante para cada uno de nosotros que preguntar si uno será capaz de todo, de una sola frasecita, pues a veces es importante ver la profundidad que hay en ello, porque se sabe que toda su vida ha sido así, desde el comienzo, un regalo recibido. Y hacer el compromiso, pues es todavía mucho más contundente en nuestra vida. ¿Sí? Es dejarnos sostener por la gracia del Señor, en esa confianza y en ese amor fiel que el Señor me ha proclamado desde el vientre de mi madre, como dice el Evangelio. Y pues después, yo aquí no me voy a detener, ¿sí? Después de escuchar pues y de ver la profundidad del compromiso temporal y la madurez y la profundidad también del compromiso permanente, pues sigamos avanzando ya para ir finalizando en nuestra última parte que tengo ya con relación a este tema, ¿sí? Entonces, ya este camino que hemos venido viendo, podríamos formularnos una pregunta mucho más sencilla. ¿M? ¿Para qué sirve finalmente el compromiso? Después de haber oído todo lo demás, ¿no? ¿Para qué sirve finalmente el compromiso? Y la respuesta podría sorprendernos, ¿no? Cada uno de ustedes puede tener una respuesta y nos puede sorprender a cada uno de nosotros, ¿sí? Lo cierto el caso es que el compromiso no existe para distinguir unas personas de otras. El compromiso no existe para aquellos que dicen es que los que tienen compromiso temporal o permanente son los que tienen voz y voto, o son los que son más expertos o más experimentados o más recorridos, o son los que tienen más sabiduría. No, 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 no. Eh, no existe tampoco para cerrar un proceso de formación, unas etapas de formación que tenemos.
tampoco para que nos den dignidades en la comunidad, ¿sí? O reconocimientos. Existe justamente para hacer más fecunda la vocación. Para eso es el compromiso, ¿sí? Porque toda vocación auténtica termina convirtiéndose en misión, en misión. Una vocación que no tenga misión es vacía, ¿sí? Es vacía, no es una vocación, no existe una vocación. Y ese ha sido pues como el hilo conductor que he querido darle a esta reflexión, ¿no? Dios llama, la persona responde, la comunidad acompaña, ¿sí? La vocación se va madurando, madura, y pues finalmente esa vocación se pone al servicio del reino, ¿no? Por eso el compromiso nunca termina en quien lo pronuncia, siempre abre la vida hacia los demás. Es decir, el compromiso no termina cuando lo pronuncio de manera personal, ni tampoco se queda en mí. Esa proclamación del compromiso me mueve, me lleva a los otros, a los demás, ¿sí? Siempre decimos que la respuesta al amor de Dios se hace concreta a- con el que tengo al lado, con mi prójimo, con el próximo. ¿M? Y es con este, no es el que yo llevo en mi cabeza y me puedo imaginar. No, es concreta, es real, es en la acción. Y ahí aparece uno de los frutos muy importantes de este carisma, ¿no? De nuestro carisma y del carisma ignaciano. Y es la disponibilidad, no una disponibilidad ingenua. Oh, no. Estar dispuesto, pues, no, sino una disponibilidad discernida, discernida, ¿sí? La de quien ha aprendido a reconocer la voz de Dios y desea colaborar con ella allí donde Él me llama, ¿sí? Por eso nos hacemos disponibles para el servicio, para la misión. Pero no nos vamos así, lanzados porque, ay, fue el primer sentimiento y esos fervores indiscretos que nos dice San Ignacio. No, estas acciones, eso que se ve en nuestro corazón, esa disponibilidad que yo descubro que quiero hacer, disponerme para tal misión, para tal servicio, hay que discernirla, hay que discernirla, hay que escuchar si es la voz de Dios la que me está llamando, ¿sí? Y el compromiso marca un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. No porque antes no hubiera vocación, ojo, no, sino porque ahora esa vocación se ofrece con mayor libertad al servicio de la iglesia y del mundo, de la comunidad, de la familia, ¿sí? De mi entorno, de mi comunidad del barrio, ¿sí? Y aquí comprendemos que el verdadero protagonista nunca ha sido quien hace el compromiso. El verdadero protagonista siempre ha sido Dios, ¿sí? Él me llamó, Él me sostuvo, Él me acompañó, Él me confirmó y Él continúa enviándome. Y nosotros simplemente respondemos y procuramos hacerlo con aquella expresión que resume toda la espiritualidad ignaciana y que la ven ustedes ahí en la diapositiva, que a veces se vuelve un título que no tiene profundidad. Cuando no se discierne y utilizamos esas frases cliché que ponemos en nuestros estados, en nuestras cartas o en nuestros textos, en todo amar y servir. Pero si eso no se discierne, si no escucho la voz de Dios que me está llamando a amar a la comunidad, a las personas, a donde el Señor me llama a servir, pues no tiene la fuerza, no tiene la libertad, no hay la disponibilidad auténtica y por supuesto no habrá una fecundidad apostólica, ¿sí? Entonces, cuando lo hacemos así, en todo amor y servir, se vuelve una manera diferente de vivir la vida y de poner ese amor de Dios al servicio de los demás, ¿sí? Ahora les quiero presentar un esquemita, que es el arco de la vocación CBX, ¿sí? Que sigue siendo, pues, sigo manteniendo como la analogía del árbol que me parece que nos ayuda, pues, a comprender un poquito más, ¿sí? Eh, es de alguna manera la historia de muchas de nuestras vidas, ¿no? Todo comienza con una llamada, con una llamada.
¿Mm? A mí me llamó mi esposo a que lo acompañara a una reunión que le habían invitado de una comunidad de CBX que le ofrecieron al terminar la experiencia de ejercicios espirituales durante toda la Semana Santa. Entonces, ahí hubo una llamada, ¿sí? Ahí se sembró una semilla. Resistida un poquito, confieso, pero fui por acompañar a mi esposo y no dejarlo solo en esa invitación, ¿sí? Eh, y casi siempre es discreta, ¿no? Esa llamada es discreta, es silenciosa. Lo invitaron a una reunión de CBX, pero no le contaron nada más. Y apenas es perceptible, pero profundamente real, ¿sí? Profundamente real. Es Dios quien toma la iniciativa. ¿Quién toma la iniciativa? ¿A través de qué? De una persona, de una acción, del fruto de una experiencia de oración, ¿sí? Pero ahí Dios toma la iniciativa. Después esa llamada encuentra un lugar donde crecer, ¿sí? La comunidad, los ejercicios espirituales, la oración, el discernimiento, la misión compartida. Y allí la vocación va echando esas raíces, va tomando profundidad, que es lo que queremos, ¿no? También. Perdón. Con el tiempo llega un momento en que esa llamada ya no pertenece únicamente o permanece aquí en mi corazón o permanece de manera individual. No, se hace visible. Y esa expresión visible es el compromiso, no como un punto de llegada, sino como una manifestación pública de una vocación que ha ido madurando, que ha ido madurando. Y finalmente, esa vocación florece, da fruto, se convierte en servicio, en disponibilidad, en misión. Y vamos descubriendo también como esta particularidad de esa vocación, ¿sí? Así como en un árbol esos frutos tienen un color de pronto, o un sabor, o un olor, o una forma, pues las vocaciones también van teniendo en nosotros una particularidad, una particularidad. Yo puedo descubrir que mi vocación de acompañante es la más grande y lo más importante en mi relación y en mi entrega de amor al Señor. Y Meche, que es acompañante maravillosa, hermosa, tierna y bella, la tiene de una manera particular también, ¿sí? Ella tiene su propio color, su propio sabor, su propio olor. Yo tengo el mío. Y hemos descubierto una vocación ahí particular. Y hemos hecho un compromiso que nos lleva a entregar lo mejor de nosotros en esa vocación, ¿sí? Pueden haber 10 que tienen en la misma misión, han descubierto esa vocación, pero cada uno la vive de manera profunda y particular, que embellece, que se embellece, no que la minimiza, embellece. Y así pasa también en este recorrido que les hago con esta imagen, ¿sí? El centro, recordar siempre que el centro siempre ha sido la acción paciente de Dios, porque nosotros somos tercos, ¿sí? Y el Señor se tiene que valer de mucho para hacernos entender por dónde Él nos está llevando, ¿sí? Y quizás por eso esta imagen pues resume también todo lo que hemos ido compartiendo de alguna manera, porque muestra que la vocación no es un acontecimiento aislado, no, es una historia, esa historia de gracia que Dios continúa escribiendo cada día con cada uno de nosotros, ¿sí? Y ya pues vamos finalizando, perdón, y aquí quisiera proponerles algo muy sencillo. No es para ahora, simplemente será para en algún momento estas preguntas que nos ayudan a ir profundizando también. Mire, y así ustedes tengan ya compromiso temporal y permanente, no importa. Volver a esto es volver otra vez a sentir en el corazón como esos momentos que vivimos. Pero también en este momento les dejo una responsabilidad y es transmitir a otros esa gracia, ese don que cada uno recibió, porque eso forma parte del compromiso, ¿sí? Comunicar esta gracia de la cual hoy yo agradezco, disfruto, gozo, ¿sí? Y deseo seguir caminando y fortaleciendo. Eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces a ustedes les queda esa misión también de compartir con aquellos hermanos que ya han ido caminando
y que ven ustedes cómo el Señor ya está a punto de que florezcan y que no todavía nos resistimos. Entonces, ayudarlos, ayudarlos. Entonces, eh, más bien llevarlas a la oración en algún momento propicio, diría yo. Ciertamente, pues las respuestas verdaderas, verdaderamente importantes en nuestra vida no se dan en el marco de una charla, ¿sí? Nacen justamente de ese diálogo profundo, sincero, en la oración, en ese encuentro que tenemos con el Señor, ¿no? La primera que les propongo ahí, ¿qué ha venido haciendo el Señor en mi vida desde que llegué a la CBX? Recoger los frutos. Lo hacemos en los ejercicios, lo hacemos en algunas dinámicas también comunitarias, pero vale la pena recoger esa pregunta, ¿sí? Esos hitos, lo importante, aquello que ha marcado mi camino, ¿sí? Y no pensemos en actividades, sino en eso que nosotros, ese es un hito en mi historia de gracia con el Señor. Esto es fundante en mi vida. ¿M? Pero en la CBX, desde el tiempo que llevas en la CBX, eso que te permite transmitir la vocación, también la vocación CBX, a aquellos a los que te preguntan de pronto, oye, Andrés, ¿tú por qué eres de la CBX? ¿Qué tiene de raro ahí esa comunidad? ¿Sí? ¿Qué la hace diferente a las otras? Entonces, ahí vamos descubriendo en nuestros propios hitos cómo transmitir ese amor del Señor en mí. En últimas es eso. Cómo transparento la acción de Dios en mí, en esta historia en la que Él ha ido caminando conmigo. ¿Sí? Cómo ha transformado mi corazón, mi fe, mi vocación, etcétera, etcétera. La segunda, ¿en qué estoy distinto? ¿En qué soy distinto? ¿Qué frutos puedo reconocer hoy en mi vida? Hoy en mi vida, ¿sí? Un compromiso mayor, una entrega total a una misión, ¿sí? Un propósito de una familia, la formación y el cuidado de la familia, ¿sí? ¿Qué frutos puedo reconocer en mi vida? ¿Sí? Eso también nos ayuda a reconocer ese deseo de ser más disponibles, de estar más abiertos a los demás, de ser más compasivos, de capaces de escuchar a otros, ¿no? Y finalmente la tercera es qué nuevos deseos está despertando hoy el Señor en mi corazón, que no ha hecho el compromiso temporal porque de pronto ya hizo el permanente, pues mirar si ya es tiempito de profundizar más en ese amor del Señor y en ese sí que ya había dado y se hace más fuerte, o dejarme llamar por Dios también para otra acción, ¿sí? Eh, bueno, o quizás simplemente estén descubriendo que el Señor continúa invitándolos a caminar más cerca con Él, de otra manera, o a veces, no solamente cuando hacemos los ejercicios decimos vamos a hacer en segunda semana una lección o reforma de vida, ¿sí? A veces nos toca hacer elecciones y reformas en la comunidad. Entonces, puede ser que haya un discernimiento profundo e importante que ayude al dinamismo de la comunidad, a fortalecer y a crecer la unidad. Sea cual sea el momento que cada uno esté viviendo, pues quisiera dejarles esto ahí como para que lo puedan llevar en algún momentico de su oración y, y finalizando, no, ya, claro. Quisiera dejarlo como a contemplar invitarlos a contemplar esta escena del Evangelio, que yo creo que todos hemos pasado por este momento del camino de Maús en algún momento de nuestras oraciones, de nuestros ejercicios, ¿sí? Pero creo que el camino de Maús puede ayudarnos en estas imágenes que les iba invitando a recoger lo que hemos venido compartiendo, lo que les he venido compartiendo, ¿sí? Eh, Siento que muchas de lo que acontece en estos personajes del Evangelio, pues pueden acontecer en nosotros. Ellos dos personas de Maús que van caminando, van conversando, iban desesperanzados porque había muerto pues Jesús, ¿sí? No entendían, no comprendían lo que había sucedido mientras caminaban. Y Jesús
también se les acerca, camina con ellos, no los interrumpe, ¿sí? No impone respuestas, no dice, oiga, estoy aquí, ¿no? Simplemente los acompaña, camina con ellos, escucha, pregunta, ilumina poco a poco esa historia. ¿M? Y solamente al final descubren ellos que el Señor ha estado presente desde el comienzo, ¿no? Y a veces eso nos puede pasar a nosotros también en nuestro caminar, en nuestra vida comunitaria. Muchas veces solo comprendemos la acción de Dios cuando miramos hacia atrás o logramos ver hacia alguien, hacia algo. Entonces descubrimos que Él ya está allí, ya está allí. Y aquella persona que nos invitó por primera vez a la comunidad o aquella experiencia que nos llevó por primera vez a la comunidad, en los ejercicios o, bueno, en algún acompañamiento, en alguna circunstancia, eh, pues quizás no fuimos conscientes en ese momento, ¿no? Pero hoy podemos reconocer que nunca caminamos solos. Reconocemos un Dios que pacientemente ha ido formando nuestra vocación. Yo digo pacientemente porque es que yo he sido muy terca, ¿sí? Y yo creo que el Señor ha sido muy paciente en mi vida desde, creo que desde antes de nacer. Por eso nací de 7 meses. Ni siquiera me aguanté los 9, ¿sí? Bueno, y el compromiso aparece solamente cuando una historia comienza a hacerse visible, visible. Por eso quisiera dejarles la pregunta que aparece al final de ahí de la diapositiva y que dice que también la puede llevar a la oración, ¿no? ¿Será este el momento en que el Señor me está invitando a dar un paso más? ¿Un paso más a qué? ¿Sí? ¿A qué? Quienes han hecho compromiso temporal, será a un compromiso permanente. Quienes no han hecho un compromiso, será hacer un compromiso temporal o a disponerme para alguna misión en particular, a un llamado que ya he venido sintiendo que el Señor me está haciendo y todavía no he tomado la decisión de decirle sí. Entonces debo llevarme a la oración y discernirle, acompañarme, comunicarlo a la comunidad para que la comunidad ore conmigo y me ayude en ese discernimiento. Bueno, en fin. Entonces, ahí les dejo como esa invitación y a manera de conclusión, pues está como este flujo que ya les había dicho al comienzo, ¿sí? Ya les había dicho al comienzo. Todo inicia con una pregunta. Señor, ¿qué más quieres de mí? Esa que apareció en la primera diapositiva. Y quizás ahora podemos responder de una manera más distinta, ¿sí? Eh, y no es una definición, sino pues una certeza que me lleva a algo mucho más concreto. Y acuérdense que al comienzo les dije, óigame bien lo que les voy a decir. Aquí está igual lo que les había dicho al comienzo. La vocación comienza siendo una llamada personal, ¿sí? Porque nace de una iniciativa de Dios. Él me llama de manera personal que madura en una comunidad, porque cuando encuentra la comunidad, está en la comunidad, es la comunidad el espacio donde puede crecer y madurar la vocación. Y se hace visible en un compromiso, es decir, es cuando se expresa públicamente esa historia de gracia, ese tanto amor recibido del Señor que lo quiero hacer visible a través del compromiso. Y florece en una misión compartida, ¿sí? Que es a donde nos vemos llamados y abocados a responder a tanto amor recibido, ¿sí? El compromiso es la manera visible, ¿sí? Y la misión es la acción en la que me lleva el Señor, en la que me lleva mi amor a responderle a ese amor mayor que recibo del Señor. Bueno, pues ojalá que cuando dentro de algún tiempo o algunos años alguien recuerde, alguien de Colombia nos estuvo hablando del compromiso, no recuerde lo que primero diferenciar el compromiso temporal y el compromiso permanente, no, sino que pueda recordar como esa historia o ese hilo que hay ahí de una vocación que se da, un llamado que nos hace el Señor, una vocación que se descubre, un compromiso que se hace visible, una respuesta que se hace visible y un lanzarme a la misión, que es lo que se hace concreto, pues, de ese amor del Señor, que yo lo quiero manifestar, pues. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su paciencia conmigo también y por la escucha, ¿no?